Vamos a dar inicio con este conjunto de presentaciones con una orientación de apoyo a la docencia. Serán materiales didácticos para que apoyen el proceso de aprendizaje de los estudiantes a nivel licenciatura de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente en el tronco general de asignaturas. Y con mayor particularidad, estamos ubicados en la UEA Doctrinas Políticas y Sociales 3. El tema que vamos a estar manejando en esta ocasión consiste en realizar una introducción a lo que consideramos el estudio histórico-social del capitalismo. Esto lo vamos a hacer basándonos en la literatura específica de Karl Marx, de la contribución a la crítica de la economía política y con mayor precisión en el prólogo. En el prólogo nos vamos a concentrar en algunos elementos que nos permiten en Marx decir que la sociedad capitalista, pero el tránsito de una organización social hacia otra, se va a presentar a través de la comprensión de dos grandes espacios o esferas que comprenden a la sociedad. Esas dos esferas las vamos a denotar a partir de su propia categorización de Marx como estructura económica y superestructura. Este primer esquema que se muestra es para visualizar a la sociedad mediante sus elementos componentes. Es decir, para el estudio de la sociedad, desde esta perspectiva analítica, decimos que tiene dos componentes, la estructura económica y la superestructura. Y cada uno de estos dos componentes o cada una de estas dos esferas de comprensión de la sociedad tienen a su vez elementos que los determinan o que determinan a estas esferas. Y no solamente las determinan en su funcionamiento, sino son elementos de estas esferas que van a expresar la particularidad concreta en un determinado momento de la historia de la sociedad. En el capitalismo no es la excepción y vamos a identificar que si estamos en el capitalismo, este está compuesto en su estructura económica por lo que se denominan las relaciones sociales de producción y el desarrollo histórico de las fuerzas productivas. Por su parte, y como diría Marx, como reflejo de la primera, la superestructura la componen los elementos, que también son dos, de las relaciones jurídicas y políticas y la conciencia social. En este camino de identificar elementos componentes, también planteamos la necesidad de representar aquí en la superestructura al Estado y su categorización dada el momento histórico que se trata. ¿Qué es cada uno de estos elementos de manera introductoria? Bueno, vamos a decir que las relaciones sociales de producción son las formas o las maneras
en cómo entran los individuos de una sociedad al proceso de producción, que también es social, pero en relación a la propiedad de los medios de producción. De tal forma que podemos apuntar que en el capitalismo, la relación social de producción es de propiedad privada y consiguientemente de esto, otros individuos serán trabajo asalariado. En segundo lugar, el desarrollo histórico de las fuerzas productivas representa el nivel en cómo se ha ido avanzando en la manera de producir todas aquellas cosas que van a satisfacer necesidades directas o indirectas de los individuos que componen a la sociedad. Y todo esto en relación a lo que ofrece la naturaleza como objeto general de trabajo. De manera más simplificada, pero sin ser tan sencillo, el desarrollo histórico de las fuerzas productivas lo podemos identificar como el nivel de desarrollo tecnológico, aunque no solamente es eso, porque es hablar específicamente de las fuerzas productivas, que no solamente se trata de las que están contenidas en las máquinas, herramientas, en los edificios o en las instalaciones, sino también en la fuerza productiva, fuerza de trabajo. Pero aún más allá, en dos grandes espacios, el de las condiciones generales del proceso de producción, que bien podemos asociar con la infraestructura en general que contiene una sociedad, y por otro lado, todo el proceso de desarrollo de la ciencia básica y su aplicación tecnológica para, como dije, mejor producir cosas que van a satisfacer necesidades directa o indirectamente para la sociedad. Lo que hay que apuntar en este momento es que entre estos dos elementos de la estructura económica existe una relación estrecha a través de la historia de la humanidad, que en el proceso específicamente capitalista de producción va a ir presionando el desarrollo de las fuerzas productivas a las relaciones sociales de producción. Hasta aquí dejamos una particular mención de la estructura económica y sus elementos componentes. Ahora, en lo que se refiere a la superestructura, ahí vamos a tener otro tipo de relaciones sociales, pero que se van a apuntar como relaciones jurídicas y políticas de una nación o de un Estado nacional. Además de la conciencia social. Dice Marx en el prólogo que existe una estrecha relación en estos dos también elementos componentes que son de la superestructura. Asumamos que las relaciones jurídico-políticas es todo ese establecimiento de instituciones formales e informales. Generalmente nos vamos por las formales, todo aquello que está escrito jurídicamente y que se tiene que cumplir. Son instituciones formales, como los códigos, las leyes, las constituciones y así. Pero también existen normas que son no formales, sino informales, en un carácter institucional. No nos vamos a centrar en ellos, sino solamente lo vamos a mencionar. Pero esta forma en cómo están establecidas las relaciones jurídicas y políticamente van a determinar una forma de pensar
en los diferentes miembros de una sociedad. Trátese de una clase o de otra clase social. Por ejemplo, en el capitalismo, dígase la clase propietaria de los medios de producción, que son los capitalistas, y la clase propietaria de la fuerza de trabajo, como la clase proletaria, que será trabajador asalariado. Es una forma de pensar, pero no se queda hasta ahí. No solamente es una forma que adquiere el individuo colectivo socialmente, sino es una influencia que se genera, ¿sí?, a través de diferentes mecanismos o instrumentos de control o no control, pero que sí inciden sobre la conciencia del individuo. Y estos pueden ser o no llevados a cabo por élites de poder, que a su vez pueden ser determinantes en el establecimiento de una forma o de otra del Estado. Bien, hasta aquí solamente la mención de estos elementos componentes. Demos paso a que existe una relación determinante, y esto es un elemento que se le acusa mucho a Marx, pero habría que ser paciente con él, de este determinismo histórico social. Este determinismo histórico social también se ve que va desde la estructura económica hacia la superestructura. En este segundo esquema, identificamos a la estructura económica con doble E mayúscula y a la superestructura con SE mayúscula. Esta flecha de dirección de estructura económica hacia la superestructura nos está hablando que la sociedad tendrá una forma específica histórica determinada desde la base material dada en la estructura económica. Y particularmente dentro del proceso de producción, las relaciones sociales de producción, como está esta flecha curvilínea de abajo, determina a las relaciones jurídico-políticas, las cuales estarán determinadas de una forma que conserven el estado de la relación social de producción o bien la relación de poder, de propiedad de los medios de producción. Trátese en el capitalismo o antes. Pero como antes, la forma en que teníamos al Estado era, en primero, absolutista, la relación jurídico-política no era una forma que se estableciera para, digamos, convencer a la clase dominada de que la sociedad tenía que ser conducida de esta forma. Pero concentrándonos específicamente en el capitalismo, una relación jurídico-política está dada para preservar el estado de las cosas de la propiedad privada. Pero esta es una lectura aún todavía parcial. En otro material veremos gráficamente y explicativamente para poder llegar a términos analíticos de una sociedad como la capitalista contemporánea, nacional o mundial global. Véase del lado izquierdo, este desarrollo histórico de las fuerzas productivas está determinando a las relaciones sociales de producción. Y por otro lado, las relaciones jurídico-políticas está determinando a la conciencia social. Este esquema lo que tiene como objetivo es apuntar que existen determinismos unidireccionales. No obstante, en otro momento
plantearemos que, dada la organicidad de una sociedad y su complejidad en sus elementos componentes de la estructura y la superestructura, no es solamente un determinismo lineal, sino es una determinación orgánica entre sus elementos componentes múltiples. Bien, hasta aquí dejamos esta presentación y continuamos en otro momento. Muchas gracias.